siguiente. Hay despidos en todas las ramas, cierre de fábricas y pymes, caída de los convenios colectivos de trabajo, caída del salario real, persecución política y sindical. Y la respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores frente a todo esto siempre fue la represión. Uno de los primeros hechos de represión lo sufrieron los compañeros municipales de La Plata, cuando reclamaban la reincorporación a sus puestos de trabajo. Y traemos esto a colación porque somos los trabajadores los que siempre nos convierten en el primer escalón de ajuste ante cualquier circunstancia. Hoy los trabajadores, los ciudadanos, somos los que sufrimos cuando la nación y la provincia asfixia económicamente a los municipios opositores a este gobierno de oligarcas. De la mano de la represión también viene la flexibilización laboral, que aunque quieran disfrazarla con nombres bonitos, llamándola reforma laboral, todos sabemos bien lo que significa. Al igual que sabemos muy bien lo que implica la reforma de la RT. Es por eso, y por lo mucho que viene pasando, que como trabajadores entendemos que somos nosotros los que debemos empoderarnos y empujar hacia adelante. Es necesario crear unión entre nosotros, fortalecer esa conciencia de clase, una conciencia de lucha que no debemos perder. Por último, les vamos a pedir por la liberación de Milagro Salas y la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ceder la palabra a Marcelo Cosme, secretario general de nuestra casa y candidato a concejal por Unidad Ciudadana. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que es un orgullo para mí que estén los compañeros, digo, ¿no? El compañero Hugo Yasky, con todo lo que implica, ¿no? La persona de él, acá en esta casa de los laburantes, y bueno, el amigo Correa, que bueno, ya es de la casa, digo, ¿no? Y está afiliado, digo. Soy el secretario general de él, digo. Así que, y la compañera Mariana, que bueno, y estamos esperando a la compañera Fernanda, que ya enseguida seguramente va a llegar. Y no, bueno, poder simplemente hacerla, digamos, dar la bienvenida, decirle que es un orgullo, digamos, hacer, digamos, no extenderme mucho, pero bueno, es cierto, como decía la compañera en el análisis, digamos, los primeros que padecimos con este gobierno neoliberal fuimos los trabajadores municipales allá en La Plata. Después, bueno, no sé si también fue primero Cresta Roja, estuvimos ahí, y bueno, después todo lo que ya padecimos, ¿no es cierto? Nosotros como laburantes y siempre tratamos de estar en todos los conflictos en la calle acompañando, porque entendemos como clase que tiene que ser así, no importa, digamos, quién y cuál está siendo avasallado, sino que tenemos que entender que todos juntos y de una unidad verdadera tenemos que estar dando la pelea. Después, cierto, también con esto de la como decía la compañera, que se quiere disfrazar esto, ¿no?, de reforma, y esta cuestión es flexibilización laboral, digo, no hay otra palabra. Nosotros, como debo decir esto también porque digo, tiene que ser así, digo, nosotros los trabajadores municipales, digamos, padecimos y padecemos y nos va a costar, digamos, también en este ejercicio de generar conciencia. Durante mucho tiempo el tema de la puesta a dedo y todas estas cuestiones, digo, me parece que cuando hablamos de volver, digamos, y volver mejores, tiene que ver con esto, ¿no?, de reflexionar. Aquellos compañeros que están al frente de las comunas tienen que entender que los laburantes son los que son el primer eslabón de cualquier gestión, entonces por ende se deben respeto, digamos, ¿no? Entonces me parece que nosotros hoy tenemos una ley, que es la ley 14656, que nos permite tener convenios colectivos y paritarias, que lo ganaron los compañeros en la calle peleando, que el Frente para la Victoria en su totalidad lo votó, que es cierto que hay que decirle que hay que decir que el Frente Renovador no lo votó, y está más que claro por qué, ¿no? Y hoy, de los 135 distritos de la provincia, solamente 54 gozan, y que muchos por ahí no son convenios, sino simples, digamos, ordenanzas. Entonces,
claro, todas estas cosas que nos fueron pasando a lo largo de mucho tiempo, los errores de estos jefes comunales, bueno, hicieron, digamos, mucha influencia en el pueblo, en los ciudadanos. Digo, nosotros los trabajadores municipales estamos en todo momento de nuestros ciudadanos. Desde que venimos a la luz está un enfermero que es un trabajador municipal, y cuando nos vamos de esta vida está el culturero que también es municipal, y después en todo ámbito, ¿no? En lo cultural, en lo social. Entonces creo que hay que, digamos, muchas veces, por ahí digo este ejemplo de, si yo quiero que mi hijo no fume y yo fumo, es muy probable que el pibe vaya a fumar. Entonces el ejemplo empieza por casa. Me parece que a veces no hay que tratar de volar muy alto, sino que mirar al lado y tratar de poder realmente de ahí ser mejores. Simplemente esta reflexión, entendemos que tiene que ser en un marco de unidad, entendemos que hoy necesitamos la mayoría de todos los trabajadores y trabajadoras para poder ganar a este gobierno nefasto, digamos, que nos va a aplastar, no va a medir a nadie, digamos, no nos va a matar a todos. Entonces, digamos, con esa conciencia estamos acá, entendemos que tenemos que dar esa lucha, pero bueno, cuando decimos volver mejores, tiene que ver con eso, digo, no es solamente una frase. Y por último quiero decir, digamos, hace poquito tiempo atrás nos tocó la posibilidad de estar con la compañera Cristina en Ante Capital, una de las charlas, digamos, para mí que me quedó muy grabado, esto cuando le habla fuera la militancia y le dice que el movimiento obrero tiene que dejar de ser la pata sindical de la política para empezar a tener políticas propias que verdaderamente representen a la mayoría. Me parece que ahí está el eje de la cuestión. Y bueno, acá tiene que ver con lo que hoy con los compañeros que están en esta mesa. Así que simplemente eso, muchas gracias por estar acá en esta casa y bueno, vamos a darle la palabra a los compañeros que tanto le gustan. Toma la palabra la compañera Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. ¡Vamos, Mariana! Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras, agradecerles la espera, la paciencia, un agradecimiento muy especial para los compañeros municipales, la verdad que merecen un fuerte aplauso porque desde ayer están trabajando para ambientar el lugar, preguntando qué necesitamos para hacer este acto y muy breve, para darle la palabra acá a los compañeros, que es un honor tenerlos en esta casa, en este distrito. Decirles que en Moreno venimos trabajando de manera constante y persistente en la construcción de la unidad de acción y la unidad sindical. Hace un par de años que ya constituimos una mesa sindical y para mí es hermoso poder ver en este escenario estas banderas, los chalecos de los compañeros que se identifican con su organización y saber que nos podemos encontrar para escuchar a dirigentes de otra central, que nos podemos encontrar para pensar cómo construimos la victoria el 22 de octubre y que nos vamos a encontrar necesariamente para pensar cómo construimos nuestra victoria y la derrota del enemigo de clase que hoy se enseñoreó y está a cargo del gobierno. Yo creo que nosotros tenemos una tarea histórica y que, bueno, en este acto lo que queremos es construir un granito de arena más en torno a esa unidad y a esa correlación de fuerzas que necesitamos para enfrentar lo que se viene. Yo creo que tenemos condiciones para enfrentarlo y que, bueno, cada uno de ustedes que pertenecen a distintas organizaciones son los que van a protagonizar esta etapa, colectivamente vamos a protagonizar esta etapa y, bueno, agradecerle fundamentalmente a Hugo la presencia y a Walter, que con Walter la verdad siempre abrió las puertas de la CGT para encontrarnos, nos convocó y esa es el tipo de acción que nosotros queremos profundizar y sobre la cual queremos trabajar para construir un país diferente para nuestros hijos y para los que vendrán en el futuro. Muchas gracias, compañeros, y le damos la palabra a los invitados. ¡Unidad de los trabajadores!
señor Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores y candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Bueno, la verdad que un orgullo poder estar acá en mi sindicato. Estoy afiliado acá. Cuando empecé como concejal me afilié, todavía no me dieron el carnet. Y la verdad que yo le agradezco a Mariana, que es una re compañera, que siempre estamos en la misma trinchera, ¿no? Con todos los compañeros de CTA acá en lo local. A Hugo, agradecerle acá que venga también a mi sindicato. Y la verdad, Hugo, esta es tu casa también, este es tu distrito. Nosotros no tenemos diferencia y la hemos sellado la unidad en la calle, en la unidad de acción. Así que en esto te lo podemos decir con absoluta tranquilidad y con mucho orgullo, ¿no? Como laburante, de poder hablar con dirigentes a nivel nacional y decirnos que nos cuenten las costillas, que nosotros hemos hecho bien los deberes, a conciencia. Hemos hecho un trabajo donde le hemos podido sacar el boleto en el único distrito de la provincia de Buenos Aires, 135 distritos, donde le hemos sacado con esta lucha en conjunto el boleto a los trabajadores municipales. Falta todavía reglamentar lo de las compañeras de CTA, las maestras integradoras, pero siempre que nos dejaron un huequito y que nosotros tuvimos la posibilidad de pelear, lo hemos peleado. Así que la verdad que yo te agradezco también, Hugo, que vengas acá al distrito, ¿no? Un distrito, la punta del oeste, pero siempre de pie. Bueno, hay una cuestión de manual que tengo la obligación como trabajador y candidato a contársela, porque necesitamos imperiosamente que ustedes le tramitan esto a los compañeros en las fábricas, en las escuelas, en los talleres, en los bancos, que es el programa de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana tiene un programa que hoy salen por una cuestión electoral, se muestran nada más que 15 puntos. Hay varios puntos más, donde nosotros, desde la Corriente Federal de Trabajadores, de la CTA, teníamos cuestiones hasta constitucionales que la estamos debatiendo, pero bueno, en definitiva han quedado 15 puntos. Y de estos 15 puntos, hay 5, que son los 5 primeros que me parece muy importante, porque son inherentes a nosotros como clase, a los laburantes. Así que yo voy a hacer un repaso de esto para que ustedes lo tengan presente y sea un factor de discusión, sea un factor de debate para los días que se vienen, ¿no? Donde hay que ajustar el hecho de la campaña. Así que, bueno, empezar por el punto número 5. El punto número 5 habla de declarar la emergencia tanto jubilatoria como aquellos viejos que también están pensionados y retrotraer todos los planes que le han sacado, ¿no? Yo tengo el caso de mi suegra que vive con nosotros, que la pasaron de acá del distrito de Moreno, la pasaron a Ituzaingó para que se atienda. Y un montón de estudios, un montón de remedios se lo han sacado. La he encontrado a la vieja hace 3 meses atrás buscando el certificado de defunción. Y ya hace más de 20 años que había quedado viuda. Así que me parece que esto es importante porque son compañeros, son trabajadores que están jubilados, que están pensionados. Así que es importante que nosotros defendamos este punto, el punto número 5, cuando habla de jubilaciones y pensiones. De todos estos planes que lo han sacado, de incluso un incremento, ¿no? A todo lo que son las asignaciones familiares, asignación universal por hijo. O sea, lo que se destaca es los que nos sacaron, incrementar todas las asignaciones familiares, como así también mejorar la situación económica de las pensiones y las jubilaciones. Después vamos al punto número 4, que también ahí nosotros como trabajadores tenemos unos terribles inconvenientes. La vez pasada hicimos un relevamiento en una fábrica y teníamos compañeros que están pagando 4.200, 2.800, 3.000 y pico de mango de gas, aquellos compañeros que tienen gas. Tenemos el caso de un compañero de Varela que le vino de luz 23.000 pesos. Así que
Esto lo que habla es de también, ¿no? Declarar la emergencia tarifaria y también retrotraer todos los incrementos salvajes, ¿no? que este gobierno de oligarcas nos ha impuesto por medio de los decretazos incrementando las tarifas, ¿no? Así que esto es interesante porque todos los compañeros nuestros lo están padeciendo esto. Y ahora nos quieren hacer el verso de que lo tenemos que pagar en cuotas. Nosotros fuimos con el abogado del sindicato a este compañero que le vino más de 20.000 mangos y le hicieron un plan de 12 cuotas. O sea que me parece que esto es importante porque esto lo está afectando ya a los trabajadores. Como así también está afectando a la pequeña y mediana industria. Le doy un ejemplo, nosotros tenemos una cooperativa, tenemos 4 cooperativas en la organización sindical. Y la verdad que tenemos la posibilidad en una de las cooperativas de vender el producto, los cueros reconstituidos a Turquía. Ya tenemos las cartas de crédito abiertas, ya tenemos más de un año comercializando con Turquía. Y la verdad que nosotros no le podemos decir a los turcos, miren, vamos a rever los precios, vamos a rever las cartas de crédito, porque sinceramente vino Macri y nos puso el 1000 por 1000 de luz. Es una locura. Entonces, esto es lo que también está pasando, donde nosotros los talleres, los boliches, como les decimos nosotros en la fábrica, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque hay todo un sector de patronal donde no puede afrontar la cuestión de la luz, del gas y del agua. Y esto se está viendo, tengamos en cuenta esto. Es muy importante también insertarlo en la discusión, el debate. Nosotros los trabajadores industriales siempre tenemos media hora, dentro de las 9, las 8 horas de trabajo, donde se habla un poco de todo, pero también nos queda un hueco a veces para militar esto y es importante porque el general también decía que la víscera más sensible del hombre era el bolsillo, así que eso también es importante que nosotros se lo digamos. Después vamos al punto número 3. El punto número 3 habla básicamente de lo que es las pymes, de lo que es la pequeña y mediana empresa, de lo que es la industria familiar. Nosotros en 20 meses del macrismo perdimos 6.430 empresas, pymes, a lo largo y a lo ancho del país, que generaron casi 70.000 puestos de trabajo menos. Eran todos trabajos industriales, eso quedó arrasado. Así que el punto número 3 habla básicamente de esta cuestión, de la cuestión de la defensa de la industria nacional, del compre argentino, que también la vez pasada ya empezamos con... Ahí lo vi a Walter Collante ahí en el fondo, en negro pero igual lo veo, y acá en Moreno hemos presentado un proyecto para que los compañeros de las cooperativas también puedan competir con las grandes empresas, con estas empresas que ahora no se dice ni de dónde estaban los fajos de los billetes, pero que los compañeros puedan presentarse a las licitaciones y que puedan competir con una empresa y que también puedan tener trabajo. Así que el punto número 3, lo que destaca, lo que sale a bancar, incluso hasta de la logística, y desde la región, desde el territorio, desde los créditos, el hecho de sostener a la pequeña y mediana empresa. Cuando hoy, incluso hablar y tener una línea de crédito, ¿no? Una legislación que accedan al crédito. Fíjense, compañeros, que esto también es una cuestión nefasta. Más allá de que abrieron las importaciones, nosotros nos encontramos con 3 factores. Factor número 1, la liberaron de punta a punta. Nosotros con el gobierno de Néstor y Cristina, en lo que es manufactura de cuero, teníamos casi 18.000 artículos protegidos. Teníamos una variabilidad terrible de lo que era cartera, billetera. Eso quedó en la nada. Entra cualquier cosa. Hoy el costo laboral y de productos de la India es inferior al de China. Empezaron a entrar productos de Pakistán, de la India. Después también tenemos otra locura en esto de cuando hablamos de importación. Nosotros tenemos el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el banco nuestro. Banco de la Provincia de Buenos Aires, que está dándole préstamo a aquellos importadores que traen bienes de consumo, no un bien para meter en una máquina para trabajar, bienes de consumo, de Taiwán. Y esto se transforman automáticamente, pasan de ser productores a importadores. Y después tenemos otra cuestión que los empresarios no lo dicen, ¿no? Por eso es muy interesante el punto número 3 para defender los puestos de laburo también.
el empresariado de los boliches, como le decimos nosotros, la pequeña y la media empresa, lo que te dice, che, ¿por qué no volvemos al sistema de control aduanero anterior? ¿Y pero por qué no nos salís vos a denunciar con la Cámara? No, nosotros nos cortan la cabeza, no queremos. Pero la verdad que sí, que están reclamando el Canal 1, el Canal 2, el Canal 3, el Canal Rojo, el amarillo, el verde, el margarita. Todo lo que nosotros teníamos, hoy están reclamando los empresarios. Porque está entrando cualquier cosa. Nosotros tenemos, la vez pasada estuvimos con los compañeros del calzado. Están ingresando como ingresaban en los 90. Acusan un par de zapatos, pero en realidad son 5 pares porque suben la capellada y no le ponen la suela. Entonces la suela la confeccionan en algún taller clandestino y la insertan al mercado. Así que es importantísimo que podamos discutir esto, podamos sostener el tema del programa. Después pasamos al punto número 2. El punto número 2 habla de dos cuestiones muy importantes también. Que incluso acá en este distrito ya lo hemos realizado con todos los compañeros concejales, que es la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria, yo no le voy obviamente que acá hay muchas compañías docentes y saben muy bien que los pibes se duplicaron y la galletita esa que tenían animalitos que no la querían comer, ahora se la guardan en el bolsillo y se la llevan para comer a la casa. Esa es la emergencia alimentaria. No la dejan, ya ni la dejan. Y me parece que es importante porque donde un país que produce alimentos que no le podamos dar de comer a los pibes, me parece que es un punto muy importante para empezar a destacar. Obviamente que hay muchos distritos más que se están sumando a esto. Y después está la emergencia farmacológica. La emergencia farmacológica. Estamos pagando los remedios más caros de la región. De la región. Estamos por arriba de un 75% más. Entonces, es importante que esto también, porque sinceramente nosotros, incluso de las obras sociales, o sea, este negocio de Farmacit y toda esta locura, incluso ya tienen proyectos para solamente sostener las patentes americanas con respecto a la producción de medicamentos. Así que el punto 2 también es un punto para la discusión, para el debate con los compañeros. Después, el punto número 1, este también, ustedes tengan en cuenta que tanto la CTA como la Corriente, muchos sectores han dado una mano para formatear este programa de Unidad Ciudadana. Y ustedes fíjense en que tiene una centralidad en los laburantes y tiene una centralidad en el trabajo. Y yo les voy a pasar a comentar qué dice el punto número 1. El punto número 1 habla, primero, declarar la emergencia laboral. Segundo, suspender los despidos por un año. Tercero, incrementar el salario mínimo vital y móvil. Y acá lo sabemos muy bien que después de tantos años, la primera vez que el gobierno lauda a favor de las patronales. Y es la primera vez que estamos con un salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea de la pobreza. Después también hay dos cuestiones también que ahí sí, estamos acá entre compañeros, entre militantes, porque también esto es un acto de campaña. También esto es un acto de campaña, de generar conciencia, reforzar. Y ustedes fíjense en la visión de la compañera Cristina cuando hizo este programa. A ver, ni la mano de Marcelo Gómez, ni la mano de Hugo Yagi, ni la mano de quien le habla, va a estar a favor de la modificación de los convenios colectivos de trabajo. Y más allá de que está garantizado por la militancia de estos compañeros, también está por escrito y está por el programa. Y esto es importante que lo destaquemos, porque estamos salvaguardando los intereses de nosotros, de los trabajadores. De la misma forma también dice lo mismo. Ningún compañero o compañera legislador va a levantar la mano para apoyar una futura flexibilización laboral. Y eso se lo garantizamos acá. Por eso, compañero, esto lo tenemos que discutir hasta el último minuto. Y también termina, ¿no?, el primer párrafo del punto número 1 cuando hace hincapié el hecho de ratificar las paritarias. La paritaria es libre. Las paritarias libres, compañeros. Ustedes tengan presente esto. Nosotros, cuando sí Néstor recibió una pesada herencia, el país estaba en llamas, en el año 2003, Néstor hizo un decreto
el 292/03. ¿Y sabe qué era ese decreto? Nos devolvió las paritarias a todos nosotros. En el medio de una crisis, Néstor dijo, no, que los trabajadores empiecen a discutir, que los trabajadores salgamos de los decretos esos que nos daban cuando querían y empezamos a debatir y discutir y a empezar a pelear con las patronales. Así que yo les pido que hagan hincapié en esto, en el debate, en la discusión, que más allá de los candidatos, más allá de Cristina, hay un eje, que es el caso del programa. Después, la compañera, vamos a esperarlo. Bueno, después hay una cuestión que me parece interesante de que charlemos entre nosotros. Cuando hablamos de los 90, cuando nosotros hacemos una reflexión de qué nos pasó, cómo ya vivimos esta situación, de que nosotros tengamos una mirada esperamos, a la compañera Susana Receto. Ahora sí podemos continuar con la palabra. Estaba hablando de los 90, Flaca, cuando llegaste. ¿Qué años felices? No, básicamente el hecho de los 90 es importante que aquellos compañeros y compañeras que lo vivieron, ¿no? Que tuvieron la triste experiencia de haber caminado a los 90, de que también les generemos esta transmisión a muchos compañeros jóvenes, ¿no? Hay una clase trabajadora nueva, de casi 6 millones de puestos de trabajo que generó Néstor y Cristina con políticas a favor del empleo, a favor de industrializar el país, a contener los puestos de trabajo, a sostener incluso hasta la crisis del 2008, con los repros. Y es importante que destaquemos esto, ¿no? Que hay muchos compañeros, la vez pasada lo hablaba con el Mono Lombardi, anda por ahí de Canillita, y que nosotros tenemos que tener esta mirada de acobijar a esos compañeros, de sostener a esos compañeros, porque lamentablemente muchos de los nuestros están haciendo la primera experiencia. Están haciendo la primera experiencia en recibir un telegrama, en recibir un despido, o encontrarse con el portón de la fábrica cerrada, con los gendarmes en la puerta y un cartel que dice 0800, llamar al gerente de la fábrica, o al gerente de recursos humanos. Entonces me parece que es novedoso esto para esa nueva clase trabajadora, que nosotros tenemos que tener esa mirada contempladora, de darles una mano, ayudarlos, de ser sumamente solidarios. Me parece importantísimo porque, sinceramente, las cosas han cambiado vertiginosamente. Yo recién lo estaba mirando a Quintero Juan de Dios. Yo fui delegado de él en los 90, que está acá presente, un compañero mío de fábrica. Y lo que me planteó Quintero Juan de Dios, un compañero mío de la Curtiembre, cuando él llegó en los 90 yo era delegado. Y empezamos a trabajar juntos en la máquina, ¿no, Juan? Ahí está. Y como buen riojano, tiene 11 pibes. Así que lo primero que me planteó Juan de Dios en los 90 fue: che, negro, ¿cómo carajo hago para quedarme efectivo en la fábrica? Y hoy está pasando lo mismo. Hoy está pasando lo mismo. Pero ¿saben qué? Con Néstor y Cristina entró el hijo de Juan de Dios. Después entró otro pibe más. 2 pibes metió en la fábrica. Y no me preguntaron lo que me preguntó el padre. Me preguntaron por el hotel del sindicato Santa Teresita, cuánto era el convenio colectivo, cuándo salía de vacaciones, cuándo ganaba, quién eran los delegados. Eso fue lo que pasó con Néstor y Cristina. Eso fue lo que vimos, compañeros. Por eso yo les pido a todos ustedes
les pido a todos ustedes que no se dejen doblegar, porque lo que están haciendo sistemáticamente desde los medios masivos, monopólicos, es generar esto, que nos dobleguemos. Que nos dobleguemos, compañeros. No quieren hacer creer hasta que perdimos las elecciones. Y yo les quiero decir algo. ¿Saben cómo me hubiese gustado a mí, a Quintero Juan de Dios, ganar en la provincia de Buenos Aires con un 35%? Tener a Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza bancándonos a nosotros en los 90, que no teníamos nada. ¿Saben cómo me hubiese gustado a mí como delegado de fábrica tener una experiencia como las de estos 12 años? Tener una memoria colectiva reciente. Yo en los 90 le iba a preguntar a mi viejo que cómo fue el peronismo, para darle una respuesta a mi compañero Juan de Dios. Hoy no. Hoy esos pibes, esas pibes que decirle, che, ¿cómo estamos? ¿Qué estaba pasando hace 20 meses atrás? ¿Y cómo te estás cagando de hambre ahora? Esa es la realidad. Porque hace 6 meses atrás los compañeros de la fábrica decían, no me alcanza para el celular, no me alcanza para el cable, no me alcanza por la zapatilla. Hoy lo que te dicen, no llego a fin de mes. Esta es la situación de nuestros compañeros de la fábrica. Y esto es lo que nosotros tenemos que salir a bancar. A bancar con conciencia, a bancar con lucha, a no doblegarnos, a no doblegarnos. Esta es la última línea, compañero. No, atrás nuestro no hay nada. Está la compañera Cristina Fernández, que estamos nosotros y atrás no hay nada. Y tomar conciencia de eso, plena conciencia de eso. Así que decirle a todos ustedes de que salgamos con todo, que luchemos, que peleemos, que no nos dejemos doblegar, que en los 90 nos fue muy mal, familia destrozada, a los pibes los llevaban con las madres, con los abuelos a comer, esto lo vivimos, tuvimos compañeros en fábrica que se pegaron un tiro en la cabeza, porque le atravesó la merca o el alcohol, y fue una realidad. Entonces, por eso generemos conciencia, la nuestra, la de nuestros compañeros, la de nuestras compañeras. Así que tengamos en cuenta esto, que esta oligarquía que hoy nos gobierna siempre implementó las mismas políticas, con gobiernos dictatoriales, con gobiernos conservadores. Siempre fue lo mismo. Y la respuesta nuestra tiene que ser la misma, la de la lucha. Por eso les pido, compañeros, que tomemos fuerza, que nos unamos, que no nos separe un sello. Si está en un bando, está en el otro, en una corriente, en la otra, somos todos laburantes. Y yo lo puedo decir con mucha felicidad porque nosotros acá en Moreno lo estamos haciendo. Así que les pido, esta oligarquía que está haciendo su primera experiencia en un sistema democrático, que el 22 sea su derrota. Peguémosle una cagada terrible en las urnas a la dictadura del 22 de octubre. Compañeros y compañeras. Yo también quiero decir algunas cuestiones porque yo también soy concejal por los trabajadores acá en Moreno. Y la verdad que cuando uno ve todo este ámbito, y lo ve a los compañeros de CTA, a los compañeros de CGT, obviamente que uno se infla el pecho. Y sinceramente, acá hay un hospital provincial. Acá hay un hospital provincial devastado. Devastado. Porque la Heidi de Vidal no se hace cargo. No lo quiere a los negros de Moreno. No los da nada. Nada, absolutamente nada. Pero acá los trabajadores sí se van a hacer cargo de esto. No tengan ninguna duda que nosotros vamos a defender el hospital, por lo menos que yo nací, y que nacimos muchos los que están acá. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, no tengan ninguna duda que vamos a salir a bancar este hospital. Porque se tiene que hacer cargo la provincia. Se tiene que hacer cargo la provincia, como la educación. Es un tema que nosotros los trabajadores, tanto de CGT y tanto de CTA, nos vamos a empezar a hacer cargo. Ahora estamos en modo campaña, no se equivoquen, pero nos vamos a hacer cargo de esta situación. Y después también, como CGT, y permitime Mariana, como CTA, porque me siento parte,
denunciar acá a esta oligarquía nefasta. Tenemos hasta 20 llamados por día en los colegios, asustando a los pibes, asustando a los padres. No sale a ningún lado, o muy poco. Pero nosotros estamos en un ámbito de compañeras y compañeros, lo tenemos que decir, no lo tenemos que esconder. Si quieren desestabilizar la democracia del distrito, que sepan que hay una CGT y una CTA unida que va a defender la democracia del municipio de Moreno. Son compañeras y compañeros, la verdad que le voy a dejar la palabra acá a los compañeros, pero más allá de que hagamos el esfuerzo, yo ya, sinceramente, estamos entre trabajadores y uno piensa ya en el 23 de octubre. Recién estábamos hablando con Hugo ahí, que es más fuerte que nosotros, el hecho de la organización popular, de las marchas, de la lucha. Así que yo quiero hacer una pequeña reflexión y un pequeño homenaje. Yo como peronista, decirles algo, ¿no? Que el 17 de octubre no lo hicimos a través de las urnas. El 17 de octubre fue un acto revolucionario con los compañeros y las compañeras de la calle, los trabajadores peleando por su vida. Y esto es lo que tenemos que empezar a construir nosotros como trabajadores y trabajadoras. Nada más, compañeros, muchas gracias de corazón. Gracias a la compañera de gracias a la compañera de gracias a la invitación. Y un paso atrás, carajo, y un paso atrás. Con la palabra Fernanda Vallejos, compañera, economista y diputada por Unidad Ciudadana. Bueno, una presentación premonitoria. Gracias a todas y a todos. Gracias a los compañeros que me acompañan y que me honran acompañándome en este panel. Y que me honran también integrando esta lista. La verdad que creo que, y lo vengo resaltando así desde el primer día, uno de los lujos que tiene esta lista de Unidad Ciudadana es justamente la presencia de 3 compañeros de procedencia de extracción sindical, integrándola. 2 de ellos están aquí presentes en esta mesa. Así que es un doble gusto estar acá con todas y con todos ustedes y estar acá con ellos. Me alegra además estar en Moreno, lo conversaba recién con la gente de los medios antes de bajar aquí con ustedes, porque quiero mucho a este distrito, porque he sido docente de la universidad aquí en Moreno y los recuerdos que tengo de Moreno son siempre felices, así que eso también es, ¿no?, una cosquillita ahí en el corazón. Ustedes saben que, bueno, acá estamos en un auditorio de trabajadores, así que no hace falta que me ponga tanto el traje de economista, porque ustedes saben bien cuáles son los deterioros profundos en la calidad de vida de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras a las que la política económica de este gobierno nos ha expuesto. Yo siempre digo que la punta del ovillo de todo este desmadre en materia económica y social que atraviesa a la Argentina desde diciembre del 2015 tiene que ver justamente con el deterioro que han sufrido los trabajadores, con el deterioro que han sufrido los salarios de los trabajadores, que son
el principio de todos estos males. Y la verdad es que ese deterioro no es algo que nació de un repollo, no es algo que ocurrió por arte de magia ni por casualidad, ha sido una decisión política de este gobierno a la hora de instrumentar cada una de las políticas económicas que decidió, las políticas inflacionarias, pero además la vocación que ha tenido y que sostiene este gobierno de pisar las paritarias, de pisar los salarios de los trabajadores. 10 puntos perdieron en el año 2016 los salarios de los trabajadores con las paritarias, cuando nos decían, ¿se acuerdan que la inflación iba a ser entre el 20 y el 25%, pero terminó cerrando en el 41%? Lo mismo nos hicieron este año. Vino el Banco Central y puso una meta supuesta y dijo que la inflación iba a ser entre el 12 y el 17, vamos a cerrar en el 25%, y otra vez quienes pierden, los mismos de siempre, pierden los salarios de los trabajadores, y nos avisan además que nos siguen tomando el pelo porque no quieren que se hagan efectivas esas cláusulas gatillo que usaron un poco como caramelo para cerrar la paritaria. Y no están conformes con esto que pasó, porque proyectan una inflación del 16% en la ley de presupuesto que el propio Ejecutivo presenta en el Congreso para el año 2018, y sale Macri suelto de cuerpo a decir que los salarios de los trabajadores solo deberían aumentar un 9 o un 10%, es decir, que nos preparan para decirnos que nuevamente tienen la intención de que sean los trabajadores los que sigan pagando el ajuste de este gobierno también en el 2018. Eso que ha pasado explica lo que vemos todos los meses, el derrumbe persistente del consumo, la caída persistente de la demanda, la caída en las tasas de actividad económica que nos dicen que estamos creciendo, como parte de las mentiras a las que nos tienen acostumbrados y que prácticamente a diario instala este gobierno, porque la verdad de los datos objetivos de la economía es que la actividad, la miremos por donde la miremos, está por debajo de los niveles de 2015. La actividad en su conjunto, la industria en particular, por supuesto, la construcción, los sectores de los que el gobierno hace gala de que crecieron, todos han caído desde que Mauricio Macri asumió, y por eso también, a la postre, como siempre sucede, y es la consecuencia más grave de todo esto, lo que ha avanzado es la desocupación en la Argentina con este gobierno, y por eso, lo decía Cristina el otro día, dejamos el gobierno con 5,9% de desocupación en el año 2015 y hoy tenemos tasas en torno del 9%, la tasa general, y acá en nuestra provincia de Buenos Aires volvimos a tener 2 dígitos de desocupación. En nuestro conurbano bonaerense, en Mar del Plata, los números más altos de desempleo de todo el territorio nacional, acá en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal, con cara de simpática y de lo bien que da en televisión, pero parece que los trabajadores no forman parte de esa fiesta de globos que nos han propuesto en la foto. Y esto es lo que ha sucedido desde el 2015 hasta aquí. Es un rumbo, como venimos diciendo, desde Unidad Ciudadana, a juzgar por los resultados claramente equivocados de la política económica, porque de la mano con el avance de la desocupación y la destrucción de los ingresos reales de los argentinos, obviamente avanzó la pobreza, obviamente avanzó la indigencia, y un corolario muy, pero muy grave y del que lamentablemente se habla muy poco, que tiene que ver con el avance de la desigualdad. Lo quiero resaltar porque me parece que el avance de la desigualdad es todavía más grave que el avance de la pobreza en sí misma. En los 12 años anteriores al gobierno de Mauricio Macri, en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, como no había sucedido, miren, desde la irrupción de la última dictadura cívico-militar en adelante hasta el 2003, hubo un persistente deterioro de las condiciones de igualdad de la Argentina. Es decir, los ricos concentraban todos los años un poquito más de los ingresos que se producen con el esfuerzo del trabajo de los 40 millones de argentinos,
y todo el resto de la sociedad argentina, las enormes mayorías nacionales, perdían y perdían posiciones en favor de ese pequeño núcleo de privilegiados. Esta historia se revirtió a partir del 2003 y yo creo que es uno de los resultados que más tenemos que rescatar de ese país que habíamos empezado a construir en esos 12 años. Fueron en total 12 puntos del ingreso que se redistribuyeron, y es mucho, créanme, en términos de redistribución. Lograr eso fueron 10 puntos que se dio el 10% más rico de la pirámide y otros 2 puntos que se dio el 10% que le sigue, que se repartieron no solamente como dicen que los peronistas les damos solamente a los más pobres, a los más vulnerables y que perjudicamos a la clase media. No, no, no. Se distribuyó entre todo el resto de la sociedad argentina, los sectores populares, pero también todos los segmentos que integran eso que denominamos así, homogeneizando, como clase media. 4 puntos se los quedaron los sectores populares y 8 puntos se los repartió la clase media. Cuando este gobierno asumió, así, en un abrir y cerrar de ojos, de un plumazo, como decía antes, no por obra de magia, por obra de las decisiones de política económica que se tomaron, eso se revirtió de manera inmediata. Con la primera medición de distribución del ingreso nacional, observamos cómo la matriz distributiva otra vez adoptaba un carácter regresivo y otra vez en la Argentina, y triste e inaceptablemente, ese 10% más rico, los privilegiados de la historia, los que están parados en la cima de la pirámide, volvían a ganar, a concentrar a costillas de todo el resto de los argentinos y de las argentinas. Y esto me parece que es la forma más clarita de dimensionar que cuando decimos que este es un gobierno de ricos y para ricos, es mucho más que un eslogan. Es una realidad efectiva que ellos mismos han construido con las propias políticas que llevan adelante. Por eso la gravedad y las luces de alerta que encendemos, que no son una campaña del miedo, sino que se trata simplemente de recoger lo que el propio gobierno ha confesado que pretende hacer en la Argentina después de las elecciones, porque el deterioro ya es muy grande hasta aquí, pero además este es un gobierno que se propone profundizar ese deterioro después del 22 de octubre. No conformes con los daños que ya han generado, vienen ahora, y este es uno de los riesgos más grandes que yo veo, una de las principales preocupaciones que tenemos, pero también uno de los principales compromisos y de las mayores razones de fortaleza para impedir que esto pase, tiene que ver con esta reforma laboral que el gobierno de Macri busca instalar en la Argentina, que no es un invento de Macri, como no lo es ninguna de estas políticas que se vienen implementando. Estas políticas vienen recorriendo otros países hermanos latinoamericanos que han tenido la desgracia de tener que padecer desde hace varios años atrás a gobiernos neoliberales como este que hoy acecha la Argentina. Y yo siempre digo que tal vez el ejemplo de México es el que mejor nos permite dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma laboral, porque no es una novedad para ninguno de nosotros que yo traiga a la memoria que la principal obsesión de Mauricio Macri ha sido, es y seguirá siendo eso que él denomina costo laboral, que son en definitiva los salarios de todos nosotros. Esos que quiere bajar, esos que quiere seguir recortando, porque una parte ya la podaron, ¿no?, de lo que hablábamos antes. Y decía que tal vez México es el ejemplo que mejor nos sirve para dimensionar el ajuste que buscan imponer sobre las espaldas de los trabajadores, porque la reforma laboral en México se instrumentó en el año 2012 y los salarios mínimos en México son de $135. El salario mínimo en la Argentina es de $500. La diferencia, la brecha entre los $500 del salario mínimo argentino y los $135 del salario mínimo mexicano nos da la medida de la brutalidad del ajuste que Macri tiene ganas de llevar adelante en la Argentina. Pero nos da también, me parece,
la medida de la importancia de esta unidad de la ciudadanía argentina, de esta unidad de los trabajadores, y esta foto que tenemos hoy acá con los compañeros de la CGT, con los compañeros de la CTA, pero que es una foto que recorre el territorio, que recorre las regionales, que recorre las bases, que ha sumado además esa unidad a muchos dirigentes que no habían acompañado a Unidad Ciudadana antes de las primarias. Y no creo que sea casualidad ese acompañamiento a la lista de Unidad Ciudadana en esta instancia. Tiene que ver con la unidad que ya se empieza a palpitar por abajo en el pueblo argentino, porque la demanda del pueblo argentino exige que efectivamente se le ponga un freno a estas políticas que han venido devastando hasta aquí la calidad de vida de todas y de todos nosotros, y porque la demanda del pueblo argentino es que este deterioro no se siga profundizando. Entonces, es el pueblo, son las grandes mayorías nacionales las que exigen que esta unidad se consolide, se fortalezca, y por eso, así como ganamos, como bien decía Walter, y yo digo, es una hazaña electoral lo que hemos construido en agosto. Es una hazaña porque Unidad Ciudadana, lo recordaba recién con los medios, en abril de este año, Caputo confesaba en la reunión de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, le confesaba a la prensa que la fase brutal del ajuste no se podía instrumentar sino hasta después de las elecciones, porque iba a volverse invivible la Argentina por el descontento social que esas políticas iban a generar. En este marco se inscribe que la reforma laboral, que la reforma en contra de las jubilaciones, que la reforma tributaria que viene a sacarles más impuestos a los ricos y a vaciar al Estado para que se siga deteriorando las condiciones de nuestra educación, de nuestra salud pública, de nuestras universidades que están desfinanciadas, de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, que hoy pareciera que estamos volviendo a los tiempos nefastos de Cavallo cuando mandábamos a nuestros científicos a lavar los platos, tristemente, nuevamente. Todas esas reformas quedaron para después de las elecciones. Como quedaron para después de las elecciones, la profundización de estos tarifazos que están en marcha, porque después de las elecciones, menos el salario, que Macri ya le ha puesto nuevamente un techo, todo lo demás aumenta, todo lo demás está liberado. Y por supuesto, las ganancias de los sectores a los que este gobierno representa, porque las ganancias se abultan cada vez que crecen los precios, cada vez que se instrumenta un nuevo tarifazo, cada vez en definitiva que nos saquea los bolsillos a los trabajadores y a las trabajadoras en la Argentina. Y decía que lo que construimos en agosto es una hazaña, porque allá en abril, cuando el gobierno reconocía que la fase brutal del ajuste la iba o pretendía llevarla adelante después de las elecciones, los argentinos y las argentinas sentíamos, o por lo menos yo sentía, una cierta desazón, una angustia que ardía en el pecho, porque no teníamos todavía la herramienta que nos permitiera hacer efectivo el freno a esas políticas. En junio, Cristina Fernández de Kirchner convocó a la conformación de esta unidad ciudadana. Por eso, me parece que es una hazaña lo que construimos en agosto. No tenía esta fuerza electoral ni siquiera 60 días de constituida cuando llegamos a la contienda. No teníamos además, y no tenemos, recursos. Ustedes lo habrán visto. La gente me dice, che, faltan afiches tuyos en las calles, queremos ver tu cara. Bueno, pero tener cartelería en la vía pública sale caro, y la verdad es que Unidad Ciudadana ha hecho una campaña prácticamente sin recursos más que los necesarios para imprimir las boletas, porque además cuando llegan las boletas oficiales nos pasó que en muchos casos las de Unidad Ciudadana casualmente no estaban. Pero no solamente porque no teníamos recursos y teníamos menos de 60 días de existencia que constituimos una hazaña electoral, sino por lo que hay del otro lado. Porque del otro lado está el gobierno
pero el gobierno es un gobierno que concentra el poder político de nación, de provincia y de ciudad de Buenos Aires, una cuota de poder político, una concentración de poder político que no tuvo el kirchnerismo en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina. Pero además este es un gobierno que no es un gobierno de la política, es un gobierno que encarna al mismísimo poder económico, que por lo tanto y por supuesto concentra además el apoyo del poder económico de la Argentina y fuera de las fronteras de la Argentina también. Todos nosotros hemos visto cómo los neoliberales del mundo y de la región aplauden el ajuste de Mauricio Macri en contra de todos nosotros los argentinos. Y además, el gobierno dispone de un dispositivo efectivísimo por estos días, no solamente en la Argentina, sino también a escala global, que es el profundo blindaje de los grandes medios de comunicación. Y yo diría que a esta altura es más que un blindaje, porque los grandes medios de comunicación en la Argentina forman parte del dispositivo de propaganda oficial que acompaña la política de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Así que contra todo eso, Unidad Ciudadana construyó una victoria en el distrito más importante del territorio nacional. Cristina Fernández de Kirchner se impuso en la provincia de Buenos Aires. Y nos quisieron vender desde el mismo día de la elección que el mapa de la Argentina se pintaba de amarillo. Pero no nos engañan, porque estamos acostumbrados a las mentiras con las que el gobierno permanentemente intenta manipular la voluntad de los argentinos y quebrarla, como decía Walter. Porque la verdad es que el mapa no está pintado de amarillo. La verdad es que Cambiemos, con todo eso que tiene a su favor, con todo a su favor, perdió 14 de los 24 distritos. Así que no me vengan con el cuento de lo bien que les ha ido, porque han tenido una mala performance electoral. Desde que se restauró la democracia en la Argentina, son el gobierno que, habiendo impuesto un cambio de ciclo político y económico, obtuvo la peor performance electoral en su primera legislativa de medio término, que es el punto donde la ciudadanía convalida o no esas políticas disruptivas que vienen a imponer un nuevo gobierno. Es el gobierno que tuvo el menor apoyo popular. Entonces, es mentira que este gobierno tiene un cheque en blanco para llevar adelante cualquier cosa que quiera llevar adelante, porque 2 de cada 3 bonaerenses y 2 de cada 3 argentinos le dijeron que no a esta política. Y lo más importante, tal vez, es lo que venimos construyendo entre ese 13 de agosto y este 22 de octubre, que ya estamos muy cerquita, porque esa mayoría, contundente mayoría opositora, de 2/3 de argentinos y 2/3 de bonaerenses que rechazaron las políticas de ajuste, de endeudamiento, de empobrecimiento, de desocupación, de retorno del hambre a la Argentina, que Macri impuso desde que asumió, esa contundente mayoría opositora se viene consolidando, y esta debe ser una de las principales tareas que nos convoquen en estos días que nos quedan de aquí al 22 de octubre, porque necesitamos seguir fortaleciendo esa unidad opositora de la ciudadanía, del pueblo trabajador, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los trabajadores, porque vienen en definitiva, o pretenden venir en definitiva, por los derechos de todos nosotros. Y esa vocación de arrasar con los derechos de todos nosotros es la fortaleza que nos impulsa, como decía el compañero, no con tristeza, no con quebranto, sino con esa alegría que siempre nos caracterizó, la alegría esa de la que hablaba don Arturo. ¿Se acuerdan de que venimos a combatir alegremente? Y venimos a combatir alegremente. Que no se piense que nos van a pintar el mapa de amarillo y nos lo vamos a creer.
Hemos ganado la elección en agosto, vamos a volver a ganar la elección en octubre, pero además no nos conforma ganar una contienda electoral. Lo que nosotros queremos ganar, lo que nosotros queremos construir es la victoria definitiva del pueblo argentino. Para eso, el 22 de octubre va a ser apenas el primer paso que empecemos a dar, porque de allí en adelante vamos a seguir poniendo ladrillo sobre ladrillo para reconstruir la Argentina que todas y que todos soñamos, para rehacer el desastre que Macri viene poniendo con sus políticas, para frenar esas políticas que buscan profundizar el deterioro, pero además para llevar adelante las iniciativas legislativas que el pueblo argentino necesita para recuperar parte de lo que nos han robado en estos 2 años de gestión. Y lo más lindo, lo que más me parece que nos alegra, tiene que ver con que cada una de esas iniciativas van a ser los cimientos de la reconstrucción de la patria que está por venir, porque esa patria libre, justa, soberana, que anida nuestros sueños más profundos, esos sueños que nos mantienen con los brazos siempre en alto, con los corazones siempre abiertos, es la patria que nos encaminamos a construir. Y la verdad que tener, como decía Walter, en este momento de la historia, una herramienta electoral, pero además una herramienta política, pero además un pueblo que se une y además una líder de la altura de Cristina Fernández de Kirchner acompañándonos en este momento, me parece que son motivos de sobra para alegrarnos, motivos de sobra para estar más de pie que nunca, y motivos de sobra para mantener firmes las convicciones y la certeza de que ese sueño eterno que nos une, que nos unió, que nos unirá a lo largo de la historia, ese sueño eterno es el sueño que vamos a consolidar y no tiene que ver con ninguna otra cosa más que con esto que hemos anhelado y que vamos a construir, que es la grandeza definitiva de nuestra patria, la consolidación del desarrollo económico y social de nuestra nación y, por supuesto, aquello que es el horizonte último, lo más importante, lo más trascendente, el motivo, la razón de ser de la economía, de la política y de toda la actividad que nos mantiene en movimiento, que es la felicidad definitiva de todos y todas los hombres y las mujeres del pueblo argentino. Yo les quiero agradecer por su presencia hoy, por escucharme, pero por sobre todas las cosas, por el compromiso que sé que sostienen cotidianamente, y créanme, compañeras y compañeros, que ustedes, trabajadores de la patria, son el actor fundamental de esta reestructuración, de esta reconstrucción que vamos a comenzar el 22 de octubre. Los necesitamos con más fuerza, con más energía, con más convicción que nunca, y sé que vamos a contar con todas y con todos ustedes y que vamos a caminar codo a codo, porque esta Argentina, nuestra patria, nos necesita por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro. Mucha fuerza, muchas gracias. Para cerrar, vamos a tener la palabra de Hugo Yasky, secretario de la PPA y Gracias. Buenas noches. Primero decirles que es una alegría compartir este acto en la Casa de los Trabajadores Municipales con Marcelo Cortes. Ahora que sé que Walter también es afiliado municipal en la Casa de Walter Cortés, a que espero que le den el carnet, porque viste que aprovecha el acto para pedir el carnet.
así que nos sumamos al pedido de Walter. Un gusto estar con Mariana, una entrañable compañera de tantos años de lucha por la escuela pública, por los derechos de los trabajadores de la educación, y por supuesto con Fernanda, que es un honor que sea la que encabeza la lista de Unidad Ciudadana. Una compañera que realmente nos permite a todos tener conciencia de que cuando Cristina Kirchner pensó en la arquitectura de esa lista, eligió bien, eligió compañeras y compañeros con un claro compromiso y posicionamiento de lucha. Porque Fernanda viene de un terreno que para todos nosotros que somos trabajadores, acostumbrados a muchas veces emparentar la palabra economía con neoliberalismo, es cuando nos dicen es una economista, ya medio que nos ponemos en guardia. Pero bueno, es una economista de este lado, del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, como lo fue Axel y como lo fueron otros que fueron parte de este periodo. Vamos a decir que estamos en un momento que es un momento muy importante en la confrontación histórica entre estos dos modelos de nación que una vez más la historia quiere que se vuelvan a encontrar en esa disputa por tratar de encontrar la manera de prevalecer uno sobre el otro. Nosotros tuvimos a lo largo de la historia del peronismo y de la historia de las luchas de la clase obrera en la Argentina muchas etapas de la historia que fueron cruciales. Y dentro de esas etapas de la historia que fueron cruciales, sin lugar a dudas, aquella que fue el colorario de las luchas de la resistencia de la época del 90, cuando Néstor llega a la presidencia, de la mano de la lucha de nuestro pueblo, porque es verdad que Néstor ganó con apenas el 23% de los votos, pero para que Néstor llegara a la presidencia, antes hubo lucha. Si nosotros hubiésemos estado arrodillados, derrotados, pasivos, paralizados, seguramente Néstor no hubiese sido presidente. Recuerden que antes que a Néstor le ofrecieron ese cargo a De la Sota, y De la Sota miró lo que tenía alrededor y decidió que no le convenía. Y después se le ofrecieron 2 o 3 veces a Reutemann. Y Reutemann también sintió la temperatura ambiente, vio cómo veníamos los trabajadores, vio lo que había pasado con el gobierno del que tuvo que salir en helicóptero y dijo que no era el momento para él. Y asumió Néstor. Y Néstor asumió sabiendo que tenía una sola posibilidad: o construir una convocatoria que le devolviera al pueblo argentino la convicción de que se podía derrotar a la oligarquía y a esa burguesía parasitaria que siempre tuvimos enfrente nuestro, siempre con las mismas políticas de ajuste, de hambre, de represión, de desigualdad, o se construía una nueva alianza del campo nacional y popular, o iba a durar muy poco tiempo en la Casa Rosada. Por eso él dijo: vengo no a dejar los sueños en la puerta. Por eso hizo bajar el cuadro del milico. Por eso lo primero que hizo fue ir a San Juan y Entre Ríos a pagarle el salario a los docentes. Nosotros estuvimos 3 años ahí con Mariana y los compañeros de Susteva, Osvaldo, me acuerdo, la Carpa Blanca,
3 años pidiendo que se le pagara el salario a los docentes de 7 provincias que ni cobraban el sueldo, y durante 3 años escuchamos la misma respuesta. El Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin docentes y sin alumnos. Casualmente, lo mismo que ahora repite este otro personaje que quiere ser senador en la provincia de Buenos Aires, Bullrich, que fue ministro de Educación. Después, Cristina Kirchner, la compañera que asumió con entereza, con coraje, la continuidad de este proyecto que se dio en una América Latina que tuvo otros grandes presidentes: Chávez, Lula, Evo Morales, Correa en Ecuador, los compañeros del sandinismo en Nicaragua. Fue un momento de avance del campo popular. En el 2005 rechazamos el Tratado de Libre Comercio. Y todos los diarios de la derecha decían: ¿a dónde va a ir un gobierno que le da la espalda al presidente de Estados Unidos de Norteamérica? ¿A dónde pretenden ir los argentinos de la mano del pobrerío de América Latina? Y a partir de ese momento del 2005, yo creo que fue el punto de inflexión en el cual el imperialismo yanqui y la clase dominante local nos declararon la guerra. Ahí se dieron cuenta que con nosotros no había posibilidad de acuerdo ninguno, que este no era otro gobierno como el de la Rúa, que este no era otro gobierno como los anteriores que había tenido la Argentina, que este era un gobierno que venía a jugarse por los intereses de la clase trabajadora y del pueblo, y que no había conciliación posible. Y ahí nos empieza la guerra. Estos personajes aplaudían de pie cuando los fondos buitres nos hostigaban. Los que hoy gobiernan, los diarios que hoy nos apoyan, ponían en la tapa, como si fuese un gran triunfo, cada uno de los golpes que recibíamos de los fondos buitres. Cuando fuimos por las AFJP para devolverle la jubilación al pueblo, ponían el grito en el cielo, porque se quedaban sin el negocio, del que fueron parte muchos de ellos. Y cuando veían que teníamos paritarias libres, como se decía acá, cuando veían que la desigualdad iba decreciendo, cuando veían que un pueblo que había sido empobrecido y humillado empezaba a tener el derecho al salario digno, a la educación, a la salud, a la jubilación, al salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina, cuando vieron todas esas cosas se dieron cuenta que tenían que empezar a hacer lo imposible para derrotar este intento de nuestro pueblo de volver a ponerse de pie. Y lamentablemente, hay que decirlo, muchos compañeros y compañeras no supieron terminar de valorar lo que estaba en disputa. No tuvieron la dimensión histórica de lo que estábamos jugando. No alcanzaron a tener esa visión que hace falta para darse cuenta que uno no puede ser parte de las políticas de los que tratan de desestabilizar a los gobiernos populares. Creo que cuando uno ve la realidad que hoy tenemos en la Argentina, el retroceso que en tan poco tiempo estamos viviendo, cuando uno lee en el diario que hoy Argentina es el país que tiene la deuda pública más alta del mundo, más que China. China tiene la tercera parte de la humanidad y tiene menos deuda que la Argentina en este momento. Cuando uno ve la cantidad de dinero que se está fugando del país, cuando uno comprueba que este año en el presupuesto de la nación el rubro más alto del gasto público es otra vez pago de intereses externos. Cuando uno ve, como decían acá los compañeros, que la mercadería, productos de consumo,
no productos para que la industria funcione. Productos de consumo vuelven a entrar y esto destruye trabajo. Cuando uno comprueba que el único negocio que da plata es la timba financiera en la Argentina. Ya no es la producción, es otra vez la especulación financiera. Cuando uno se encuentra con esta realidad, tiene la conciencia clara y absoluta de que o reconstruimos el proyecto nacional y popular, o volvemos a poner al frente de ese proyecto nacional y popular a quien lo condujo durante los dos últimos gobiernos, o lamentablemente nuestro pueblo va a ser arrastrado otra vez al fondo de un pozo del que nos va a costar salir como nos costó anteriormente a nosotros, a más de una generación. Por eso el 22 de octubre no es una elección más. No es como la quieren mostrar, una elección de baja intensidad. Ellos quieren que pasemos la elección del 22 de octubre como un trámite. No es un trámite. El 22 de octubre ponemos la cuenta regresiva para que en el 2019 Cristina Kirchner sea la compañera que otra vez debe gobernar la Argentina. Y hay que decirlo claramente, no hay oposición real al proyecto de la clase dominante que representa Mauricio Macri y todos los ministros CEO de las multinacionales. No hay oposición real que no sea la que representa Unidad Ciudadana y que no sea la que representa Cristina Kirchner. Hay que decirlo con todas las letras. Sergio Massa, Randazzo y todos ellos pretenden ser la alternancia del modelo de destrucción de la clase trabajadora y de los derechos del pueblo argentino. No hay camino del medio, hay camino del miedo. Tienen miedo de ponerse de pie y mirar a la cara al pueblo argentino y decirle si de verdad pretenden, como lo pretende nuestro pueblo, liberarse de esta lacra, de estos parásitos y de estos chupasangre del pueblo argentino. Quieren hablar con frases elegantes, quieren hablar con giros verbales para que Manieto, Clarín, TN los convoque a los medios. Se encargan más de hablar contra Cristina que de hablar contra Macri. Quieren ser la oposición de la oposición, no la oposición al gobierno de Macri. Y encima nos quieren venir a decir que ellos representan al peronismo, al justicialismo, que ellos son la propuesta moderna, la forma moderna de defender a los trabajadores. Son unos sinvergüenza, mienten, nos quieren engañar otra vez para que el pueblo argentino sea terrorista. Yo creo que el 22 de octubre tenemos que ser capaces de repetir esa proeza de la que hablaba Fernanda, que fue realmente así. Y los tipos estos, aunque traten de disimularlo, están desesperados porque saben que 3.200.000, casi 3.230.000 votos, como los que sacó Cristina en la provincia de Buenos Aires, y el hecho de que Cristina Kirchner llegue al Senado, les significa a ellos empezar a contar para atrás los días del almanaque que le quedan hasta el año 2019.
Ellos saben que si hasta ahora estuvimos a la defensiva, que si hasta ahora estuvimos atacando los golpes, que si hicimos las marchas de la CGT y la CTA, que si hicimos la marcha federal, las marchas de los municipales, de los estatales, de los compañeros de los movimientos sociales, que si hicimos todo eso para defendernos de los golpes del ajuste, a partir de que Cristina Kirchner esté en el Senado, cada marcha, cada lucha, cada huelga no va a ser defensiva, van a ser ofensivas, van a ser para recuperar el poder, para el pueblo argentino, y eso es lo que cambia el 22 de octubre. Por eso, compañeros y compañeras, a ganar el 22, a garantizar